¿Has oído hablar alguna vez de la Puerta Dorada de Jerusalén, también conocida como la Puerta Oriental? Este icónico acceso ha estado sellado desde el siglo XVI bajo el mandato otomano, y su historia está envuelta en misterio y profecía. Según la profecía de Ezequiel 44:13 en la Biblia, esta puerta solo se abrirá para recibir al príncipe, que los cristianos identifican como Jesucristo. Para ellos, la Puerta Dorada no es solo un punto de acceso físico a la ciudad antigua, sino también un potente símbolo del único camino hacia la salvación a través de Jesús. Esta conexión entre Jesús y la puerta sellada es crucial porque representa la espera de su segunda venida, un momento que muchos creen que será la culminación del plan de salvación de Dios. Este símbolo duradero combina predicciones, eventos históricos y creencias profundas, capturando la fascinación tanto de creyentes como de académicos. A lo largo de los años, sabios y estudiosos han predicho que la historia de esta puerta sería única, y millones de personas han esperado con ansia su apertura. Como un signo físico y un símbolo cargado de mensajes especiales, emociones positivas y la promesa de ayuda divina, la Puerta Dorada se erige en el corazón de Jerusalén no solo como una estructura cerrada, sino como una narrativa que desafía nuestra comprensión de la historia y la fe. Debido a esta gran anticipación, han surgido muchas preguntas sobre la intrigante historia de esta puerta cerrada, tales como por qué la historia sostiene que solo una persona, reconocida por los cristianos como Jesús, puede atravesarla. Para entender por completo la importancia de esta puerta cerrada, es esencial primero conocer lo que la historia nos cuenta sobre ella. Esta puerta no solo era crucial para la protección de la ciudad en tiempos antiguos, sino que también representaba un pilar de lo que la gente creía. Pero, ¿por qué fue cerrada y quién tomó esa decisión? Estas son preguntas importantes que muchas personas continúan haciéndose. La historia nos lleva al siglo XVI, cuando el poderoso líder otomano, el sultán Solimán, tomó la decisión de sellar la puerta. El cierre de la Puerta Dorada de Jerusalén fue mucho más que una simple medida de protección de la ciudad o un acto de construcción. Este acto resonó profundamente en las creencias y las expectativas de personas de varias religiones, incluyendo judíos, cristianos y musulmanes. Para los cristianos, sellar esta puerta no fue solo un evento histórico, sino la materialización de una profecía, una confirmación palpable de las Escrituras que también apunta hacia futuros eventos según las enseñanzas cristianas. El profeta Ezequiel, en el libro que lleva su nombre, específicamente en el capítulo 44, versículo 13, describe esta puerta que debe permanecer cerrada porque por ella pasó el Señor, el Dios de Israel. Según la profecía, esta puerta solo debe abrirse para recibir al príncipe, quien para los cristianos es Jesucristo, resaltando así su papel crucial en la narrativa de la salvación. Esta conexión entre Jesús y la Puerta Dorada es clave para entender no solo la importancia de la profecía, sino también su significado dentro de las enseñanzas cristianas. En el cristianismo, Jesús es visto como el cumplimiento de las antiguas profecías y como la representación de las verdades espirituales que éstas contienen. La puerta cerrada simboliza que solo a través de Jesús se puede acceder al camino especial hacia la salvación, tal como Él mismo lo expresa en el Nuevo Testamento, especialmente en Juan 14:6, donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el cierre de la Puerta Dorada no es solo un hecho del pasado, es un signo de lo que los cristianos creen sobre Jesús como el único mediador entre Dios y los seres humanos. Este simbolismo adquiere aún más significado en el contexto de la segunda venida de Jesús. Muchos cristianos sostienen que cuando Jesús regrese y abra la puerta sellada, será un momento trascendental que demostrará que el plan de Dios para la salvación de la humanidad se ha completado y su reino ha sido establecido. Históricamente, esta puerta ha sido de gran importancia en Jerusalén,
una ciudad que es central para muchas religiones y ha sido escenario de numerosos eventos significativos a lo largo de los años. Más allá de su estructura física, la Puerta Dorada simboliza la promesa de Dios y lo que la gente espera. Las creencias cristianas demuestran cómo las religiones, la historia y la fe se entrelazan, marcando un punto crucial de las tradiciones importantes en la fe cristiana y un elemento central de lo que las personas esperan en el futuro, especialmente en relación con el regreso de Jesús. Así que, la Puerta Dorada de Jerusalén no es solo un vestigio del pasado que despierta la curiosidad. Es un símbolo poderoso que continúa inspirando y provocando reflexiones tanto en creyentes como en académicos. Este portal conecta lo físico con lo espiritual y muestra la persistencia de la fe en cómo las personas entienden la religión. Ahora te explicaré un poco más. Historia temprana de la puerta. La ciudad antigua de Jerusalén está rodeada por una gran muralla que cuenta con 8 puertas principales. Entre ellas, la puerta oriental, que mira hacia el Monte de los Olivos, ocupa un lugar especial ya que permanece cerrada. Se cree que es la más antigua, construida aproximadamente en el año 520 después de Cristo, durante el siglo VI o posiblemente más tarde, en el siglo VII. En las narrativas cristianas se le conoce como la Puerta Dorada, mientras que en hebreo se le llama Shahar Harachamimi o Puerta de la Misericordia. Esta puerta conduciría directamente al lugar donde se encontraba el templo judío. Debido a su proximidad con el antiguo templo, los judíos rezaban cerca de esta puerta para estar lo más cerca posible del sitio más sagrado. La estructura que vemos hoy fue sellada por el sultán otomano Solimán en 1541. La parte exterior de la puerta, tal como se veía en el siglo XVI, es una entrada doble sellada que conduce a 2 salas abovedadas. La Puerta Dorada se encuentra en la parte norte del muro oriental del Monte del Templo. El muro que vemos hoy fue construido en diferentes etapas, iniciando durante el reinado de Ezequías, luego en la época de Zorobabel, el período asmoneo y de manera notable durante el período herodiano. Se cree que la actual Puerta Dorada fue construida sobre los restos de una puerta anterior en el muro oriental. Un arco, probablemente de una puerta previa, está directamente debajo de la entrada cerrada de la Puerta Dorada. El historiador Flavio Josefo, en el siglo I, menciona una puerta oriental en su libro Antigüedades de los Judíos, señalando que esta puerta estaba en el extremo noreste del patio sagrado interior. La Mishnah habla de una antigua calzada que salía del monte del templo hacia el este, cruzando el valle del Cedrón hacia el monte de los Olivos. El rabino Eliezer discrepa, mencionando que no era una calzada, sino pilares de mármol con tablas de cedro utilizadas por el sumo sacerdote y sus ayudantes. Esta puerta, la puerta de Susa, no era para todos. Solo la utilizaba el sumo sacerdote y aquellos que lo asistían cuando trataban con la vaca roja o el chivo expiatorio en Yom Kippur. La fecha exacta de construcción de la actual Puerta Dorada es desconocida porque las autoridades musulmanas no permiten trabajos arqueológicos en el monte del templo. Los estudiosos del siglo XIX y principios del siglo XX tenían opiniones diferentes sobre cuándo se construyó la puerta, con algunos sugiriendo períodos anteriores al Islam. Investigaciones recientes de eruditos como Hamilton, Sharon, Ben Dov, Rosen Ayalon, Zafrir y Wilkinson proponen datar la puerta en los siglos VII y VIII durante el período Omeya. Hoy en día hay opiniones divididas, con algunos sugiriendo una fecha tardía bizantina y otros una temprana Omeya. Según algunos estudiosos, la puerta que vemos hoy fue construida alrededor del año 520 después de Cristo. Durante el período bizantino, como parte de los esfuerzos de construcción de Justiniano I en Jerusalén, sobre los restos de una puerta más antigua en el muro. Otra teoría sugiere que fue construida más tarde, en el siglo VII,
por artesanos bizantinos empleados por los califas omeyas. El arqueólogo holandés Leen Rietmeyer, quien estudió la puerta en la década de 1970, cree que los enormes pilares internos de la puerta pertenecen a una estructura más antigua que se cree es la puerta de Susa, mencionada en la Mishnah Midot 1.3 como la única puerta en el muro oriental, que data del período del primer templo. El filósofo Maimónides escribió en su Código de Ley Judía que durante el segundo templo, alguien que entraba por la puerta este caminaba sobre terreno nivelado hasta llegar al final del baluarte. Desde allí, ascendía 2 escalones hasta el patio de las mujeres, cada uno de medio codo de altura y con un peldaño de medio codo. Durante el período otomano, la función del receso interior o vestíbulo construido en el lado oeste de la Puerta Dorada cambió significativamente. Originalmente, este espacio se utilizaba para la quema de ladrillos que luego se empleaban en renovaciones dentro del Haram esh-Sharif, también conocido como el recinto del Monte del Templo. Junto a la Puerta Dorada, se construyó inicialmente una pequeña mezquita para alojar a los trabajadores de los ladrillos. Sin embargo, en el siglo XIX, el sultán ordenó la destrucción de esta mezquita y una sección del muro de la puerta para hacer espacio para más renovaciones, añadiendo posteriormente 2 nuevos arcos y un nuevo muro al interior oeste de la puerta. El acceso al edificio de la puerta, desde el monte del templo, se realiza descendiendo un amplio tramo de escaleras. El piso actual del edificio tiene forma de rectángulo, midiendo 24 metros por 17 metros, con mediciones de paredes exteriores. Rodeado de muros, la longitud de este espacio está dividida por una fila de columnas, formando 2 secciones iguales. Debajo del nivel del suelo, dentro de una tumba, se puede ver la parte superior de un arco antiguo, con las piedras inferiores aún enterradas bajo tierra, lo que sugiere que el nivel original del suelo era mucho más bajo que el actual. Los otomanos reutilizaron la puerta amurallada, convirtiéndola en una torre de vigilancia. Descripción de la puerta. La Puerta Dorada, ubicada dentro del enclave de Al-Aqsa, es una estructura rectangular de mampostería que cuenta con 2 fachadas decoradas. A diferencia de otras puertas del complejo de Al-Aqsa, la fachada oriental se extiende 2 metros hacia afuera del muro en lugar de estar nivelada con él. Esta puerta consta de 2 pasajes, evidentes en su plano y elevaciones principales. El piso del suelo contiene un salón abovedado dividido por 4 columnas en 2 pasillos que conducen a la Puerta de la Misericordia, Bab al-Rahma, y la Puerta del Arrepentimiento, Bab al-Tauba. Una sala en el piso superior presenta 2 cúpulas en su techo y 3 pares de cúpulas cubren los pasajes. Originalmente, la fachada oriental tenía 2 grandes puertas separadas por una columna de 3 con 90 metros de ancho con un arco semicircular y un friso decorado. Sin embargo, estas puertas fueron bloqueadas durante el período otomano. La decoración de la Puerta Dorada tiene similitudes con características de otras estructuras no musulmanas en el Levante. Cierre de la puerta. La Puerta Dorada tiene una historia de ser abierta y cerrada varias veces. Los musulmanes la cerraron en el año 810. Los cruzados la reabrieron en el año 1102, pero Saladino la selló de nuevo en 1187 tras retomar Jerusalén. El sultán otomano Solimán el Magnífico la reconstruyó junto con las murallas de la ciudad, pero la selló definitivamente en 1541 y desde entonces han permanecido cerradas. La decisión de Solimán pudo haber sido por razones defensivas, pero en la tradición judía, esta puerta se espera que sea la entrada para el Mesías. Considerando que los musulmanes creen que Jesús de Nazaret es el Mesías, se sugiere que Solimán selló la Puerta Dorada para prevenir la entrada de un falso Mesías o anticristo.
Los otomanos incluso construyeron un cementerio frente a la puerta para detener a un falso precursor del Mesías, Elías, basándose en la idea de que Elías, según la enseñanza islámica, es descendiente de Aarón, haciéndolo un sacerdote, o cohen. También existe la noción de que un cohen judío no está permitido entrar en un cementerio, aunque esto no es del todo exacto, ya que ciertas leyes o halajá permiten a un cohen entrar en cementerios específicos siempre que se sigan las regulaciones de pureza. Las autoridades israelíes cerraron la entrada a la Puerta Dorada en el Monte del Templo en 2003 porque el grupo que gestionaba el área estaba conectado a Hamás. La puerta permaneció cerrada para prevenir trabajos de construcción no autorizados por el Waqf islámico, que, según los funcionarios israelíes, causó daños a artefactos antiguos durante períodos de presencia judía. En febrero de 2019, el interior de la puerta fue reabierto para los fieles musulmanes desde el monte del templo, pero la propia puerta sigue cerrada. La profecía y la historia de la Puerta Dorada de Jerusalén son fascinantes, ya que revelan cómo los ciclos de destrucción y reconstrucción de las murallas y puertas de la ciudad han moldeado su legado. Curiosamente, durante la reconstrucción llevada a cabo por Solimán el Magnífico entre 1539 y 1542, la puerta oriental permaneció intacta, a pesar de los trabajos extensos en otras áreas. Dentro de las murallas se identificaron piedras monolíticas de mampostería del siglo VI a.C., época de Nehemías, subrayando sus orígenes antiguos. Sin embargo, en 1541, Solimán decidió bloquear la puerta oriental, un acto que coincidía con la profecía en Ezequiel, aunque él era musulmán, cumpliendo así una profecía hecha 2133 años antes. Durante la Guerra de los 6 días, hubo consideraciones entre algunos miembros militares judíos de dinamitar la puerta sellada, pero un líder judío ortodoxo se opuso, insistiendo en que la puerta oriental solo puede ser abierta cuando venga el Mesías. En 1917, líderes musulmanes intentaron romper la profecía demoliendo la puerta, pero, notablemente, la ciudad pasó del control musulmán al británico exactamente el día planeado para la demolición. Los rabinos judíos esperan al Mesías como un líder militar divino procedente del este, quien, según la profecía, entrará por la puerta oriental liberando la ciudad. Para prevenir esto, los musulmanes sellaron la puerta y colocaron un cementerio frente a ella, pensando que un rabino evitaría contaminarse al cruzarlo. Sin saberlo, con estas acciones cumplieron la profecía. En segundo de Hechos, Pedro cita Joel 2:28-32 para ilustrar los eventos de ese día, aplicando una profecía que solo podría cumplirse después de la segunda venida de Cristo. Este uso plantea preguntas sobre la Puerta Dorada y Ezequiel 44, 1-2. El Espíritu Santo permitió el uso de Joel por parte de Pedro bajo inspiración escritural, pero no existe una declaración de Jesús sobre la Puerta Oriental. Si consideramos la Puerta Dorada como un anticipo de la futura Puerta Oriental, dependería exclusivamente de la experiencia histórica, necesitando más apoyo escritural. Utilizando la definición de anticipo como algo que indica lo que está por venir, podemos ver con cautela a la Puerta Dorada como un presagio. Sin embargo, esta interpretación debe alinearse con la palabra inmutable de Dios y no depender únicamente de la experiencia histórica. La Puerta Dorada puede presagiar la obra de Dios durante el reino milenario mientras permanezca cerrada por circunstancias milagrosas. No obstante, las conclusiones deben basarse en las declaraciones claras de la Escritura. Algunos comentarios mencionan una creencia popular sobre la Puerta Dorada, asociándola con la profecía de Ezequiel. Sin embargo, los expositores bíblicos aclaran que la puerta mencionada por Ezequiel es la puerta del templo, no la Puerta Dorada actual.
Existen varias leyendas y tradiciones, incluyendo una antigua tradición judía que vincula la puerta sellada con el regreso de la Shejiná en la era mesiánica. La puerta dorada se considera como un símbolo, potencialmente presagiando la futura puerta este del templo milenario debido a su ubicación y cierre prolongado por siglos. La tradición judía sostiene que el Mesías utilizará la puerta oriental para entrar en Jerusalén. Sultán Solimán, siendo musulmán, intentó prevenir la llegada del Mesías sellando la puerta oriental con 16 pies de cemento hace casi 500 años. El sellado de la puerta oriental en Jerusalén ha capturado la atención de los estudiosos de las profecías o creyentes. El libro de Ezequiel menciona varias veces una puerta orientada hacia el este. En Ezequiel 10:18 al 19, la gloria del Señor abandona el templo a través de la puerta este, moviéndose hacia el monte de los olivos. Ezequiel 11:23. Posteriormente, la gloria regresa al templo a través de la puerta orientada hacia el este. Ezequiel 43:1 al 5. Ezequiel 44:1 al 2 describe la puerta siendo cerrada, significando que nadie puede entrar porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Ezequiel 46:12 afirma que un príncipe puede usar la puerta este para ofrendas. Algunos interpretan estos pasajes como referencias a Jesucristo. La entrada triunfal al templo representa la gloria del Señor. Ezequiel 43:2, Mateo 21:1 al 11. La orden de cerrar permanentemente la puerta se ve como una predicción de su sellado por los musulmanes en el año 1540. El príncipe, al que se abrirá la puerta, según Ezequiel 46:12, se cree que es Cristo en su segunda venida, entrando a Jerusalén a través de la puerta oriental reabierta en el Monte de los Olivos, según Zacarías 14:4. Esta interpretación genera especulaciones sobre el futuro desbloqueo de la puerta oriental. La importancia de la puerta dorada. En los tiempos antiguos, cuando los musulmanes gobernaban la región sagrada de Bait al-Maqdis, algunos musulmanes, como Ubadah ibn al-Samit, relacionaron la muralla oriental del área con el último día. Ibn Kathir dice que esta muralla no es la mencionada en el versículo coránico. Se levantará un muro con una puerta, 57:13, pero algunos comentaristas lo usaron como ejemplo para explicar el significado del versículo. Desde entonces, este ejemplo probablemente ha alentado a los musulmanes a enterrar a sus muertos justo fuera de la muralla oriental del área de Al-Aqsa. En cualquier caso, si el nombre Al-Rahma significa que ha estado allí desde que se construyó la puerta, sugiere que la puerta es parte de una idea general relacionada con el lugar, específicamente la roca, como la del último día. Entonces se puede decir que Bab al-Rahma simboliza una puerta en el paraíso o una entrada a la misericordia. Según la tradición judía, la Shekinah, o presencia divina, solía aparecer a través de la puerta oriental y reaparecerá cuando venga el ungido, el Mesías. Ezequiel 44:1 al 3, y una nueva puerta reemplace la actual. Eso podría ser porque los judíos solían rezar en tiempos medievales pidiendo misericordia en la antigua puerta en esta ubicación. Otra posible razón es que durante el período de las cruzadas, cuando esta costumbre se documentó por primera vez, no se les permitía entrar en la ciudad donde estaba el muro occidental. De ahí el nombre Puerta de la Misericordia. En los textos apócrifos cristianos, la puerta fue el escenario del encuentro entre los padres de María, por lo que la puerta se convirtió en el símbolo de la Inmaculada Concepción de María, y el encuentro de Joaquín y Ana en la Puerta Dorada se convirtió en un tema estándar en los ciclos que representan la vida de la Virgen. Algunos la equiparan con la hermosa puerta mencionada en Tercero de Hechos, aunque muchos otros discreparían de esa identificación. La base para equiparar la Puerta Dorada con la hermosa puerta en Hechos
es resultado de la confusión entre el latín aurea, dorada, y el griego horas, hermosa. También se dice que Jesús, montado en un burro, pasó por esta puerta el domingo de Ramos, cumpliendo la profecía judía sobre el Mesías. Ezequiel 44, 1 al 3. Los evangelios sinópticos parecen apoyar esta idea al afirmar que Jesús descendió del Monte de los Olivos e inmediatamente llegó al monte del templo. Marcos 11:1. Alternativamente, el Evangelio de Juan sugiere que los fariseos observaban la llegada, posiblemente desde el monte del templo. Aquellos que creen que la puerta dorada cumple una profecía en el libro de Ezequiel 44:1 al 3 interpretan estas palabras espiritualmente. Para los musulmanes, la puerta se llama Bab al-Dahabi o Bab al-Sahabi, que significa puerta dorada, a veces conocida como la puerta de la vida eterna. Los musulmanes también consideran este lugar de importancia religiosa, ya que algunos creen que es donde tendrá lugar el juicio final de Alá y donde ocurrirá la resurrección futura. Debido a que las tres religiones le atribuyen gran importancia a la puerta dorada con respecto a eventos mesiánicos pasados y futuros, este sitio sigue siendo uno de los lugares más históricamente ricos y controvertidos de Jerusalén. Siguiendo la tradición judía, como se mencionó anteriormente, e inspirados por historias no incluidas en la Biblia sobre la vida de la Virgen María, los artistas cristianos medievales retrataron el encuentro de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, en la Puerta Dorada. Esta pareja llegó a simbolizar el ideal cristiano de pureza en las relaciones matrimoniales dentro del matrimonio. La práctica de que un novio lleve a su novia a través del umbral de su hogar marital puede tener sus raíces en la simbología tradicional de la Puerta Dorada para los fieles. En el arte medieval, la creencia en la Inmaculada Concepción de la Madre de Cristo a menudo se representaba en imágenes de la Virgen y el Niño con Santa Ana, conocida como la Materza en italiano, mostrando tres generaciones de abuela, madre e hijo. Esta metáfora también juega un papel significativo en la fenomenología personalista del Papa Juan Pablo II y su teología del cuerpo, una colección de reflexiones sobre este tema titulada Cruzando el umbral de la esperanza. Estos escritos estaban dirigidos a alentar a los creyentes católicos romanos que enfrentaban desafíos como el materialismo y el secularismo creciente, y fueron publicados en la víspera del nuevo milenio en 1998. El umbral entre los reinos terrenal y celestial, simbolizado por la Puerta Dorada, representa el cuerpo místico de la Iglesia, a menudo visto como la novia de Cristo. En las creencias cristianas sobre los tiempos finales, el amanecer en el este simboliza la resurrección de Cristo al amanecer del domingo de resurrección y la dirección de su segunda venida. Los santuarios de culto congregacional en entornos cristianos a menudo miran hacia el este, y las puertas de las ciudades en centros urbanos cristianos con frecuencia contienen elementos religiosos destinados a proteger la ciudad de ataques y bendecir a los viajeros. Por ejemplo, la Ostra Brama en Vilna, Lituania, alberga un ícono de Nuestra Señora de la Puerta del Amanecer, venerada por residentes católicos romanos y ortodoxos. En los escritos cristianos, la puerta oriental de la Ciudad Vieja, conocida como la Puerta Dorada, es donde se encontraron los padres de María después de la Anunciación. En consecuencia, la ubicación de la puerta se convirtió en un símbolo del nacimiento virginal de Jesús. Los textos cristianos no canónicos también describen que Jesús pasó por esta misma puerta el domingo de Ramos, otorgando significado mesiánico a la puerta. En conclusión, la puerta oriental sellada de Jerusalén emerge como algo más que una estructura física. Encarna una intersección cautivadora de historia, profecía y fe. Su narrativa,
Desde el sellado estratégico por el sultán Solimán hasta las profecías bíblicas de Ezequiel, desentraña capas de significado profundamente arraigadas en las tradiciones religiosas. Histórica y teológicamente, esta puerta ocupa un lugar destacado en el paisaje de la ciudad, siendo testigo de eventos cruciales y convirtiéndose en un símbolo que trasciende su existencia física. Sellada durante siglos, se erige como testimonio del vínculo perdurable entre lo terrenal y lo divino, capturando la imaginación de creyentes de diversos orígenes religiosos. Agradezco tus comentarios sobre este descubrimiento. También, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido. Nos vemos pronto.